Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas un día más a Nudo y Tejido. Así que hoy vamos a estar celebrando el lanzamiento de Toy Story 5, tejiendo a los tres personajes principales y los favoritos de Andy. Y están súper fácil de tejer ya que en el canal hemos tejido el cuerpo base para otros personajes. El tamaño final será entre 7 y 8 centímetros y así de lindos nos van a quedar con todos sus detalles. Así que para las que se van a unir a esta hermosa aventura, no olviden darle un like y suscribirse al canal. Ahora sí pasemos con la lista de materiales. Paso por aquí a mostrarles los materiales principales, comenzando con el ganchillo, que es uno de 2 milímetros el que voy a utilizar. Junto con él su hilo de 2 milímetros, su grosor también, o de 4 hebras. Este es de la marca Amigurumi Soft de círculo. Luego, para un detalle que realizaremos en Jessie, en su vestuario vamos a necesitar una lapicera en color negro. Y por último, los ojitos, vamos a utilizar ojos de seguridad de 8 milímetros su tamaño. Luego la lista de colores de la marca se la voy a dejar en la descripción del video para las que vayan a utilizar el mismo hilo. Así que con esto ya podemos comenzar. Así que vamos a comenzar tejiendo a Woody con el paso a paso. Tejeremos su cuerpo base junto a la cabecita que estará unida directamente al cuerpo. Así que vamos a iniciar con la ronda 1 utilizando el color azul oscuro, o sea, el que escogimos para su pantalón. En la primera ronda vamos a armar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos el anillo y pasamos con la ronda 2. Comenzamos en el primer punto del anillo y aquí tejemos un aumento de punto bajo, o sea, 2 puntos bajos en el mismo punto. Y en esta ronda 2 vamos a tejer solamente aumentos, serán 6 aumentos. Al final vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Muy importante contarlos antes de pasar con la siguiente ronda. Así que vamos con la 3. En esta iniciamos tejiendo un punto bajo, lo marcamos ya que es el primer punto de la ronda, y en el siguiente punto un aumento de punto bajo. Y volvemos a repetir, un punto bajo y un aumento. Vamos a repetir esta misma secuencia 6 veces en total en toda la ronda.
Así que por aquí ya llegué al final hasta el marcador y vamos a tener un total de 18 puntos bajos. Una vez lista la ronda, vamos con la siguiente, la número 4. Iniciamos con 6 puntos bajos. Y no se olviden de marcar el primer puntito de la ronda. Ahora vamos a ubicar el color marrón oscuro, el que escogimos para los zapatitos. Y vamos a hacer el cambio de color en el último punto, o sea, en el número 6. Y no vamos a cortar el color azul, vamos a dejarlo ya que lo vamos a utilizar más adelante. Ahora en el siguiente punto vamos a tejer un punto palomita para realizar el zapatito. Lo que vamos a hacer es tejer 5 medios puntos altos en el mismo punto. Ahora para formar el punto palomita vamos a pasar la aguja a través del primer medio punto alto hacia atrás y tomamos el extremo de nuestro hilo. Lo pasamos y ya tenemos listo el punto palomita. Ahora cambiamos de color para azul realizando una cadena al aire así. Ahora en los siguientes 4 puntos que tenemos después, tejemos 4 puntos bajos. Y nuevamente nos toca tejer un punto palomita más para formar el otro zapatito. Así que en el siguiente punto tejemos 5 medios puntos altos, todos en el mismo punto. Al final lo cerramos pasando la aguja a través del primer medio punto alto y trayendo el hilo hacia el frente. Muy bien, y cambiamos de color para azul tejiendo una cadena. Ahora vamos a finalizar la ronda tejiendo 6 puntos bajos hasta el marcador y todos en color azul. Así que ya tenemos lista la ronda número 4 con un total de 18 puntos bajos, contando a los 2 puntos palomitas. Una vez que tengamos lista esta ronda, vamos con la siguiente. En la número 5 vamos a cambiar de color para marrón. Y en esta vamos a tejer 18 puntos bajos en color marrón.
Al llegar al punto palomita vamos a tomar la cadena en color marrón para poder tejer sobre él. Y así finalizar con 18 puntos bajos al final. Entonces así se vería una vez lista. Ahora sí vamos a cortar el color azul y el marrón también. Vamos con la siguiente ronda, la número 6 y 7. Cambiamos de color a mostaza o amarillo en el último punto. Y ahora vamos a tejer dos rondas en color amarillo, la 6 y la 7. 18 puntos bajos en cada una de ellas. Entonces al final así se vería nuestro trabajo. Así que pausen el video y tejan estas dos rondas con calma. Ahora sí, una vez lista, vamos con la ronda 8. Iniciamos tejiéndola con 6 puntos bajos en color amarillo o mostaza. Luego vamos a tejer un punto palomita para formar el bracito. Así que vamos a cambiar de color en el último punto para piel. Y ahora sí, en el siguiente punto tejemos el punto palomita de la misma forma, 5 medios puntos altos sobre el mismo punto. Lo cerramos de la misma forma. Y cambiamos de color para mostaza tejiendo una cadena al aire. Justo así. Ahora 4 puntos bajos para la separación entre los bracitos. Luego cambiamos de color para piel y tejemos un punto palomita. Ya saben, 5 medios puntos altos en el mismo punto. Cerramos y cambiamos de color para mostaza una vez más.
Entonces ya con esto tenemos listos a los dos bracitos. Por último, 6 puntos bajos hasta el marcador. Entonces ya con esto tenemos lista la ronda 8 con un total de 18 puntos contando a los dos puntitos palomitas. Una vez lista, vamos con la siguiente, la última del cuerpo, que será la ronda número 9. Iniciamos con un punto bajo, y en el siguiente vamos a tejer una disminución de punto bajo. Y vamos a repetir 6 veces la misma secuencia. Un punto bajo y una disminución. Al llegar al punto palomita, tomamos el punto y tejemos sobre él. Con cuidado de no ir a saltarse ningún punto para que podamos finalizar con 12 al final de la ronda. Entonces por aquí yo ya finalicé mis 6 secuencias de un punto bajo y una disminución. Debemos tener 12 puntos bajos. Entonces ya con esto tenemos listo el cuerpo y lo que falta será rellenarlo con un poquito de relleno. Vamos a colocar solamente el necesario para darle su forma. Ahora sí que ya tenemos el cuerpo, vamos con la cabecita. Vamos a cortar el color mostaza y continuamos con el color piel de los bracitos. La siguiente ronda será la número 10 y en esta vamos a tejer tomando solamente la hebra del frente. Así que ubicamos la hebra del frente de cada uno de los puntos y sobre ellas vamos a tejer aumentos.
o sea 2 puntos bajos en el mismo punto. Tejeremos 12 aumentos en total. Estos aumentos vamos a intentar hacerlos lo más flojos o sueltos posibles a la aguja, para que así esta ronda nos quede lo más plana posible. Por aquí ya he finalizado y como verán nos queda con este formato plano al hacer los puntos lo más sueltos posibles a la aguja. Al final vamos a tener 24 puntos bajos. Y eso será todo. Vamos con la siguiente ronda. En la número 11 vamos a iniciar tejiendo 3 puntos bajos, y seguidamente un aumento. Vamos a repetir la misma secuencia 6 veces. En total, 3 puntos bajos y un aumento. Así que esta ronda también la vamos a tejer lo más floja o suelta posible a la aguja para que así nos quede plana y podamos formar la base de la cabecita. Muy bien, por aquí ya he finalizado y así se vería. Vamos a tener un total de 30 puntos bajos. Una vez lista, vamos con las siguientes rondas. Pasamos con la 12 y de la ronda 12 a la 16 tejeremos 30 puntos bajos en cada una. Así que vamos a tejerlas. Por aquí entonces les muestro el resultado hasta la ronda 16.
Así que pausen el video y tejan sus rondas con calma. Luego de esto vamos a estar cerrando la cabecita realizando rondas con disminuciones. Pero antes ustedes pueden colocar los ojitos de seguridad. Estos estarán ubicados entre la ronda 13 y 14, con una separación de 5 puntos bajos entre ellos. En mi caso voy a estar colocando los ojitos al final de todo el trabajo para que así puedan quedar mucho mejor. Pero si ustedes quieren colocarlos ahora, es el momento y esa sería la ubicación. Ahora sí, comencemos a cerrar la cabecita y vamos con la ronda 17. En esta vamos a iniciar tejiendo 3 puntos bajos y seguidamente una disminución. Vamos a repetir 6 veces la misma secuencia, 3 puntos bajos y una disminución. Y al final de la ronda vamos a tener un total de 24 puntos bajos. Pasamos con la siguiente, la número 18. En esta tejemos 2 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir también 6 veces en toda la ronda la misma secuencia. Al final vamos a tener 18 puntos bajos. Y asegúrense de tener esa cantidad antes de pasar con la siguiente ronda. Ahora sí, en la siguiente vamos a tejer la secuencia de un punto bajo y una disminución. Repetimos 6 veces también lo mismo.
Por aquí ya he llegado al final con un total de 12 puntos bajos. Y ahora ha llegado el momento de rellenar la cabecita, así que ubicamos el relleno y vamos a comenzar. Vamos a ir rellenando de a poco todos los espacios, desde la base hasta la parte superior. Intentemos no colocar demasiado relleno y sí solo el suficiente o necesario para darle la forma redonda. Al no colocar demasiado relleno vamos a estar evitando que los puntos se separen entre sí y que se visualice el algodón que está dentro. Entonces así nos debería de quedar. Vamos con la última ronda, la número 20, y en esta vamos a tejer 5 disminuciones, una al lado de la otra. Al final vamos a tener 7 puntitos bajos finales. Y estos lo vamos a cerrar realizando un anillo mágico invertido. Y para ello vamos a ubicar la aguja lanera, agregamos el hilo y vamos a pasar esta aguja por las hebras delanteras de los 7 puntos bajos, de abajo hacia arriba. Así, y al final vamos a tirar con fuerza para que así se cierre este agujerito. Entonces ya tenemos lista la cabecita y el cuerpo base también. Ahora vamos a realizar algo para que este amigurumi se pueda quedar en pie sobre una superficie. Voy a utilizar este restante de hilo en el pantalón y voy a intentar aplanar la base realizando puntadas en esta parte. Ustedes pueden agregar un pedacito de hilo con el color correspondiente y hacer lo mismo. Entonces así logramos aplanar la base y de esta forma él se va a poder quedar en pie. Ahora sí vamos a pasar con la parte de bordar el rostro de nuestro personaje. En este caso vamos a utilizar la hebra, una de las hebras del hilo para poder bordar las cejas y pestañas. Será en color marrón para la ceja y negro para la pestaña.
En este caso yo voy a posicionar ahora sí mis ojitos de seguridad. Ubico el lugar que es entre la ronda 13 y 14, con una separación de 5 puntos bajos entre ellos. Y luego coloco el ojo. Primero abro un espacio con mi tijera para que él pueda entrar sin problema. Luego voy a aplicar un poquito de pegamento en el ojo y ahora sí lo coloco para que así no se vaya a salir. Este método es para no colocar la traba de seguridad que va en la parte posterior del ojito y que así ella no nos moleste a la hora de realizar el bordado de la pestaña. Esta técnica es totalmente opcional. Así que ahora, ya que tengo los ojitos en su lugar, voy a pasar a bordar la pestaña. Esta es bastante simple, vamos a realizarla de esta forma. Recuerden utilizar una sola hebra del hilo para que así sea un hilo delgado. Lo hacemos igual en ambos ojitos. Luego pasamos con la ceja. Esta estará ubicada una ronda sobre el ojito y el ancho será de 3 puntos bajos. También utilicé una hebra del hilo para que nos pueda quedar fina. Luego vamos a utilizar el color blanco y aquí sí vamos a utilizar el hilo completo con todas sus hebras para bordar un detalle debajo de los ojitos y poder darle profundidad a ellos. Entonces hacemos una línea aquí en la parte inferior de ambos ojos.
Así nos quedaría al final. Entonces, este será el formato de rostro para Woody y Buzz. Por último, colocamos un poquito de rubor debajo de los ojitos y en medio de ellos para simular una pequeña nariz. Y ya tenemos lista esta parte. Ahora vamos a pasar con el cuerpo base y cabeza de nuestra Jessie. Así que para ella les he dejado el patrón en pantalla con todos los cambios de colores que deben hacer. No estaré tejiendo con ustedes el paso a paso, pero les dejo el patrón, ya que es el mismo prácticamente que Woody. Así que solamente debemos hacer los cambios de colores, que así nos debería de quedar el cuerpo. Al llegar a la ronda 9, no se olviden de rellenar el cuerpo y luego sí pasen con la cabecita y la tejen de la misma forma. Luego al llegar a la ronda 19 rellenamos la cabecita y ya con eso tenemos listo el cuerpo de Jessie.
Entonces por aquí yo ya lo tejí, coloqué los ojitos y voy con los detalles de su rostro. En este caso ella tendrá una diferencia en las pestañas. La base será la misma, pero al final vamos a realizar dos pequeñas líneas en el extremo de la pestaña para así poder darle más volumen a sus ojos. Luego bordamos el detalle en color blanco debajo de sus ojos, al igual que lo hicimos con Woody. Y las cejas las bordé utilizando el color de su cabello. Ya con esto la tenemos lista. Ahora vamos con el último personaje, que será Buzz. Para él también será el mismo cuerpo base, con excepción de los cambios de colores. Así que en pantalla les dejo el patrón detallado con las rondas y los cambios de colores que deben hacer en cada una de ellas. Entonces espero que les quede así. No se olviden de rellenar el cuerpo y luego pasan con la cabecita.
Y una vez que lo finalicen, así se vería. Como verán, aquí ya he colocado los ojos y he bordado su rostro. El rostro es casi el mismo que Woody, con la excepción del color de las cejas, que será en color negro. Y así se verían los tres listos. Así que pausen el video y tómense su tiempo para tejerlos y lograr este resultado. Así que luego, una vez que los tengan listos, vamos a pasar con los detalles que nos faltan realizar sobre sus vestuarios. Vamos a realizar los detalles de Woody, comenzando con el color rojo. Tomamos una hebra de un pedacito de hilo en este color y vamos a bordar las cuadrículas que tiene en su camisa en la parte del frente. Entonces comenzamos realizando 4 líneas verticales en esta posición. Y luego hacemos 3 líneas horizontales. Ahora en la parte de su cuello vamos a dar 3 vueltas para poder formar un relieve en esta parte. Luego continuamos esta línea a la parte posterior, así. Entonces ya tenemos listos estos detalles en color rojo. Ahora ubicamos el color mostaza, un pedacito de más o menos 50 centímetros, lo doblamos a la mitad y hacemos en medio un nudo así. Y este detalle va a formar parte de su cinturón. Ahora vamos a colocarlo sobre la ronda en color marrón en todo el medio. Yo lo voy a colocar de esta forma.
Y luego para Jessie también vamos a aprovechar de hacer el mismo detalle sobre su cinturón. Y aquí ya tenemos listos a los dos. Ahora vamos a ubicar nuestro ganchillo que vamos a tejer. Tejeremos el chaleco de Woody. Con color blanco vamos a iniciar tejiendo 22 cadenas al aire. Ahora vamos a estar tejiendo sobre las cadenas para poder formar la ronda número 1. Así que comenzamos en la cadena número 20 tejiendo un medio punto alto. Seguido de él vamos a levantar 3 cadenas al aire. Y vamos a omitir las 3 cadenas que tenemos en la hilera de cadenas. En la número 4 continuamos tejiendo medios puntos altos y tejemos aquí 12 medios puntos altos. Aquí ya los tengo. Los contamos. Y ahora vamos a levantar 3 cadenas al aire. Volvemos a omitir o saltar las siguientes 3 cadenas que tenemos y en la última cadena vamos a tejer un medio punto alto. Así que ya con esto tenemos lista la ronda 1 con un total de 20 puntos contando a las cadenas también. Continuamos con la ronda 2. En esta vamos a tejer puntos bajos. Una cadena al aire y giramos. Entonces vamos a estar tejiendo sobre las cadenas para poder completar los 20 puntos al final. Por aquí ya hemos finalizado y ahora nos queda cortar el hilo y esconder los sobrantes en el tejido. Justo así.
Se la medimos y le ha quedado perfecta. Ahora vamos a realizar un detalle final en color negro sobre todo el borde del chaleco. Voy a estar tomando una hebra del hilo y voy a estar bordando estas líneas con la misma secuencia hasta rodear todo el chaleco. Entonces con esto logramos el estilo de este chaleco. Ahora sí, ya tenemos listo a nuestro comisario. Pasamos con el último personaje, Buzz, y vamos a realizar los detalles de su vestuario. Comenzando con el color negro, vamos a bordar una línea circular sobre la ronda verde que tenemos después de los zapatitos. Muy bien, así. Ahora con color azul vamos a bordar una pequeña línea en esta parte. Cortamos el hilo y escondemos el sobrante.
Luego con color rojo vamos a bordar dos pequeñas líneas en esta parte del cuello. Una será vertical y la otra horizontal. Cortamos el hilo y lo escondemos. Por último, con color púrpura, vamos a bordar dos líneas diagonales debajo de los bracitos, más o menos así. Y ya con esto lo tenemos listo. Y vamos con Jessie ahora. Vamos a tomar el color rojo y vamos a utilizar una hebra de este color. Iniciamos bordando su detalle en la blusa en color rojo con una línea horizontal en esta parte. Luego aquí he realizado este detalle en especie de letra B debajo de sus bracitos, así. Entonces continúen el bordado de esta forma. Y ya con eso tenemos lista la blusa. Ahora por último vamos a realizar este detalle alrededor de los zapatitos, súper fácil. Ubicamos entonces el color blanco y vamos a rodear el zapatito dando una vuelta con el color. Salimos por acá y cortamos y escondemos el sobrante.
Luego vamos a utilizar nuestra lapicera en color negro para poder realizar pequeños puntitos sobre el color blanco. Y ahora sí, con esto logramos el efecto de vaquera. Entonces por aquí ya tenemos listo los detalles de Jessie. En la siguiente parte vamos a continuar con el cabello de ellos, sus sombreritos y el resto de los detalles para finalizarlos. Así que hasta aquí llegaría la primera parte de nuestra colección. Nos vemos en la parte 2, así que hasta la próxima. ¡Chao!